Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos de la Preparatoria Mártires del grupo de tercero A y de tercero B. El día de hoy vamos a continuar ya con esta recta final de nuestras clases a distancia y el día de hoy vamos a ver un apartado de biomoléculas. Vamos a ver, nos vamos a enfocar sobre todo a ver carbohidratos y lípidos. Okay. Primeramente, los carbohidratos pues son compuestos también conocidos como glúcidos o hidratos de carbono y están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Básicamente la energía inmediata de los organismos. Si no se consume, esta se transforma en energía de reserva, es decir, en un lípido. Y su contenido calórico es de 4 kilocalorías por gramo. Están formados por sustancias más sencillas llamadas monosacáridos, serían las sustancias más sencillas y las podemos obtener tanto de las frutas en el caso de la fructosa o en la leche en el caso de la lactosa. Su clasificación se clasifican de acuerdo a la posición del grupo carbonilo, ya sea en aldosas o en cetosas, aldosas correspondiente a los aldehídos y cetosas correspondiente a los que son las cetonas, ¿no? Un ejemplo de aldosa pues sería la glucosa y un ejemplo de cetosa pues sería la fructosa. Por el número de átomos de carbono podrían ser triosas de 3 carbonos, es decir, un ejemplo sería la aldotriosa, tetrosas o de 4 carbonos como la cetotetrosa, de 5 carbonos como las pentosas o la cetopentosa, de 6 carbonos como las hexosas o la aldohexosa, y de acuerdo a la cantidad de unidades de sacáridos que tiene, es decir, en monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Un ejemplo de monosacárido pues sería la galactosa, disacáridos sería la lactosa o polisacáridos sería la celulosa. Okay, los monosacáridos, su fórmula general pues es carbono a la N, H2N o N, es decir, esa es la fórmula general de los monosacáridos. Los azúcares más simples, y encontramos dentro de los azúcares más simples a la glucosa, a la dextrosa y a la fructosa. Los disacáridos se forman cuando se combinan dos monosacáridos. Es un polímero de condensación, así se conoce porque al combinarse se va a liberar una molécula de agua. A diferencia de los de adición, que no hay una pérdida. Este sería un polímero de condensación. Al combinarse dos monosacáridos, pues vamos a tener que van a dar origen a un disacárido. Y la combinación de varios monosacáridos, es decir, estamos hablando de 30 o más moléculas de monosacáridos, pues ya estamos hablando de un azúcar compleja, como lo es un polisacárido. El caso, por ejemplo, el almidón, que es la reserva de azúcar que tienen, por ejemplo, las semillas en los cereales para germinar, en las plantas, etcétera, y la celulosa, que es parte estructural también de las plantas, ¿no? Que recordar nosotros, pues no estamos adaptados a degradar esta celulosa, es un polímero muy complejo, lo contienen la mayoría de los vegetales y, por ejemplo, por esa razón cuando consumimos, por ejemplo, elotes, chiles, tal cual salen, tal cual entran, así salen. Y sí, decirlo así porque por ejemplo, los herbívoros tienen una adaptación tienen el intestino delgado más largo para poder degradarlo. Dentro de las funciones biológicas, aquí pusimos dos aldopentosas y dos aldohexosas. Es decir, tienen el grupo carbonilo en la parte del exterior. Recordar que los aldehídos tienen su grupo carbonilo en la parte de arriba, ¿sí? Mientras que eh, las cetonas la tienen en la parte del medio. Entonces ahorita nada más nos basamos en lo que son aldopentosas, que serían los dos primeros, y aldohexosas, que son los segundos. La ribosa, la importancia es en elementos estructurales de los ácidos nucleicos, de las coenzimas NAD, ATP, NADP, etcétera. Es decir, aquellas enzimas que van a actuar para la producción de energía. Y la fuente es de los ácidos nucleicos. Aquí tenemos el ejemplo de la estructura de la ribosa. La ribulosa es intermediario en la vía oxidativa directa de la degradación de la glucosa y se obtiene a través de los procesos metabólicos. Y ahí estaría la estructura. Como vemos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A diferencia de estos dos, como es la glucosa, que tiene 6 carbonos. Esta
Este tipo de nomenclatura o de representación se conoce como zigzag. Cada vértice está indicando que es un átomo de carbono. Entonces, cada esquinita aquí no nos lo indican, pero cada uno de estas uniones pues es un átomo de carbono. Eh, la glucosa básicamente constituye el carbohidrato del organismo, es decir, es la molécula de azúcar más sencilla que la célula puede utilizar para producir a partir de ella energía. Es el azúcar que la sangre transporta y la que se encuentra en mayor proporción en los tejidos. Se obtiene el néctar de la fruta, de la hidrólisis del almidón y del azúcar de caña. Perdón aquí. Y ahí está de la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito, estas son aldohexosas. De la fructosa se encuentra en el hígado y el intestino y el hígado y el intestino pueden transformarla en glucosa. Recordar que el hígado pues, es una gran fábrica química, metaboliza la mayoría de las sustancias y una de ellas es a partir de la fructosa, pues va a degradarla en glucosa. Se obtiene el néctar de las frutas, hidrólisis del azúcar de caña y de la insulina y miel. Pasamos ahora a los lípidos. En su mayoría contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Es la energía de reserva de nuestro cuerpo, pero también sirve como, digamos, tabique y cemento de los organismos, así se podría decir. Cuando nosotros revisamos lo que es la célula, nos vamos a dar cuenta que en su mayoría la célula tiene una capa eh, lipídica, es decir, de grasa, ¿no? Entonces es importante, no todas las grasas son malas, algunas constituyen, por ejemplo, las paredes celulares, otras sirven para generar, por ejemplo, energía a través del ciclo de Krebs. Entonces son muy importantes. El contenido calórico es de 9 kilocalorías por gramo, es decir, es más del doble del azúcar. Por esa razón es tan difícil o es más complicado bajar 1 gramo de azúcar que 1 gramo de grasa. ¿Sí? Si tú el azúcar que tienes en tu cuerpo no la consumes, pues va a llegar un momento en el que se va a transformar en energía de reserva. Y para poder, digamos, degradar esa molécula de grasa, pues vamos a tener que hacer más esfuerzo, ¿no? La podemos obtener tanto de manera animal, el caso de por ejemplo, el cerdo, por ejemplo, o de manera vegetal, como es el caso de algunos aceites, semillas, granos, etcétera, que podemos obtener incluso el coco, ¿sí? Que podemos obtener los lípidos. Y la clasificación de los lípidos se clasifican en saponificables y insaponificables. Aquellos líquidos saponificables pues son aquellos que mediante la combinación con hidróxido de sodio pues se van a transformar en jabones, que básicamente son sales metálicas de los lípidos y que se clasifican en simples y complejos. Los simples que solamente contienen carbono, hidrógeno y oxígeno y los complejos que además de su molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno pueden contener nitrógeno, fósforo y azufre. En el caso de los simples encontramos a los aciglicéridos y a los séridos, es decir, las ceras, que son los más abundantes, y en el caso de los complejos encontramos a los fosfolípidos, a los fosfoglicéridos y a los glucolípidos. Dentro de los lípidos insaponificables tenemos los terpenoides, los esteroides y las prostaglandinas. En el caso de los esteroides son sustancias que se podría decir que se utilizan eh, mucho, sobre todo aquellas personas que, digamos, quieren aumentar pues la musculatura, etcétera. Algunos aditivos son los esteroides. En este caso son sustancias que pues, básicamente milagrosas, ¿no? Quitan prácticamente todo, pero pues también tener mucho cuidado con eso, ¿no? Un ejemplo de las eh, perdón, por ejemplo, las mujeres cuando recién empiezan en su periodo menstrual, muchas veces sucede que los ovarios producen demasiado esta cantidad de sustancia, entonces por esa razón los dolores son eh, tan fuertes, ¿no? Hay muchachitas que les dan muchos dolores, sobre todo en su periodo menstrual, y muchos cólicos, los llamados cólicos, y es precisamente pues por esta sustancia, ¿no? Las fuentes de lípidos, encontramos lípidos simples en los aceites vegetales y grasas animales. Eh,
en los ésteres de los ácidos grasos, del glicerol, en ceras de frutas y verduras, en ceras de colesterol, de hormonas sexuales y en los esteroides, en los fosfolípidos, en lípidos localizados en los tejidos nerviosos, en las lecitinas, en las cefalinas y en las fosfatideserinas. Los esfingolípidos o los lípidos que están localizados en el tejido cerebral y las esfingomielinas. Ok, sería todo por el día de hoy. Ya casi estamos por terminar. Este, Les recomiendo por ahí que presten mucha atención, que sigan enviando sus trabajos. Nos vemos y hasta la próxima clase. Adiós.